Saludo en el nombre del Señor a todas las personas que están allí a través de su pantalla, que nos siguen en las redes sociales, gloria al Señor, en esta plataforma de YouTube, gloria a Dios, con el deseo y con el anhelo de aprender cada día más y más de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la escritura, carta a los Hebreos, capítulo número 11, en el verso número 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Cristo bendito, estamos acá en tu propósito, en tu voluntad. Necesitamos aprender más, saber más y conocer más de tu verdad. En el nombre de Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, creo que hay una necesidad, hermanos, en la vida de cada creyente, y es aprender cada día más de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es un elemento trascendental, es un elemento importante, hermano, que no nos conformemos, porque cualquier viento de doctrina nos puede mover, y nosotros tenemos que estar fundamentados en la roca que es más alta que yo, dice el libro de los Salmos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso hemos iniciado, hermano, esta serie de estudios de escatología. Y la escatología, que es entonces la ciencia bíblica que estudia los eventos futuros. Podemos decir que la escatología no es solamente el libro de Apocalipsis. Usted toma el libro de Apocalipsis y se pone a leerlo, pues si logra entender algunas cosas allí, pues tiene una gran revelación. Porque realmente, hermano, usted no puede estudiar el libro de Apocalipsis o leer el libro de Apocalipsis sin tener un conocimiento general de la Biblia. Hay que tener un conocimiento general de toda la escritura, para poder entrar en el contexto y saber entender los momentos, las ocasiones, el cumplimiento de los tiempos, el propósito de Dios, la verdad de su palabra, su voluntad. Entonces es necesario que usted esté contextualizado en todo el panorama bíblico. Eso se llama el panorama bíblico. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué sucedió desde Génesis hasta Apocalipsis? Y cómo se fueron desarrollando cada uno de los sucesos bíblicos. Mire que ni siquiera los libros de la Biblia están puestos allí en orden cronológico. Los libros están puestos a medida que los fueron encontrando, que los fueron hallando, los fueron ubicando en la Biblia, pero ni siquiera están en orden cronológico. Un ejemplo bien sencillo. Usted, por ejemplo, comienza a leer la Biblia y usted llega al libro de Nehemías, pero resulta que fue primero la historia de Daniel que la historia de Nehemías, pero usted en la Biblia encuentra primero el libro de Nehemías que el libro de Daniel. El libro de Daniel está por allá adelante, pero lo que sucedió con Daniel fue muchos años antes de lo que sucedió con Nehemías, y así sucesivamente muchos libros. Entonces, si uno no aprende ese orden cronológico de la Biblia, se puede confundir, ¿cierto? En alguna ocasión les decía que hay personas que no saben quién fue primero, si Elías o Moisés, si David o Pablo. ¿Por qué? Porque no tienen en la mente ese orden cronológico de los sucesos bíblicos. Y saber que la Biblia se divide en dos testamentos. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no que el Nuevo Testamento sea la gracia, porque los 4 evangelios aún forman parte
del periodo de la ley. El Señor Jesús no vivió en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación de la ley. Y, por ejemplo, conocer la importancia del libro de Génesis. Miren que el libro de Génesis comprende 4 dispensaciones y da las primeras pautas, amén, para la 5ª dispensación, que es la ley. Entonces, sí hay una necesidad grande de conocer a profundidad, de escudriñar. Cada cristiano, hermano, debería preocuparse por escudriñar. Escudriñar es investigar, indagar, estudiar, analizar, profundizar. Amén. Las Escrituras, eso es un mandato del Señor Jesucristo, que debemos escudriñar las Escrituras. Entonces, hoy en día vemos muchos creyentes por ahí confundidos, que no saben ni a qué congregación asistir, ni a qué iglesia asistir, ni a qué denominación asistir. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios profundo, porque desconocen todos estos hechos importantes de la Biblia y desconocen de alguna manera también las doctrinas, amén, y la teología y todo lo que tiene que ver con la unicidad de Dios y con este precioso tema de escatología. Lo que hemos pretendido entonces con este estudio es que cada cual pueda aprender un poco más y que no se conforme, hermano, simplemente con venir al culto, porque si preguntáramos qué aprendimos el jueves pasado, muchos quizás hasta lo hayamos olvidado, ¿cierto? Hasta lo hayamos olvidado, porque nos conformamos solamente con venir acá, escuchar y se acabó el culto, nos fuimos para la casa y de que, ¿cómo estuvo el culto? No, qué culto tan hermoso. ¿Y de qué se trató? Pues yo qué te dijera. No me acuerdo, lo único que sé es que estuvo muy bonito, ¿cierto? Pero eso no puede ser así. Tenemos, hermanos, que aprender para vivir, amén, para crecer. A veces estudiamos la Biblia cuando nos dicen que tenemos que predicar. Y entonces oramos, nos buscamos un tema, lo trazamos, lo buscamos en internet, se lo escuchamos al predicador no sé qué, y entonces venimos y lo predicamos acá. Pero con los días hasta se nos olvida lo que nosotros mismos predicamos. Pero no se trata de eso. Se trata de que realmente usted tome la palabra y la aprenda. Amén. Y la aprenda y tenga un conocimiento realmente profundo de la Biblia. Entonces veníamos hablando de que al menos en la Biblia encontramos 7 dispensaciones. Hay quienes hablan de 8, otros hasta de 9 dispensaciones, en fin, ¿cierto? Y vimos que la primera dispensación era la inocencia, cuando Dios entonces creó a Adán y Eva en ese estado de inocencia, en ese estado de santidad, en ese estado de pureza. No existía la muerte, no existía aún en este mundo, o por lo menos en el ser humano, no existía el pecado, ni habían llegado las consecuencias del pecado. Pero como Eva fue engañada por la serpiente y entonces llegó el pecado al mundo y se inicia esa segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque ya ellos son conscientes del pecado, son conscientes de la muerte. Ahora ellos son conscientes de las consecuencias del pecado. Les tocó ver morir a su hijo menor, ¿cierto?, a manos de su propio hermano, como consecuencia del pecado, y cómo la raza humana entonces comienza a multiplicarse por todo el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en la medida en que el ser humano se multiplicaba, pues entonces se multiplicaba la maldad. Esa dispensación entonces de la conciencia termina con el inicio del proceso del diluvio. Amén. Y se inicia una tercera dispensación llamada la dispensación del gobierno humano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se cree, estos son datos, hermanos, muy, diría yo, no muy objetivos, sino más bien subjetivos, son cálculos que los historiadores han hecho. Se inicia esta dispensación del gobierno humano más o menos en el año 2349 y dura 428 años. Es una de las dispensaciones más cortas. Recuerde que para este periodo ya la gente no vivía 1000 años, sino que Dios recorta el tiempo de la
existencia humana. Podemos decir que durante esa dispensación la única persona que duró más de 900 años fue Noé, ¿cierto? El resto de las personas, ya dice la Biblia que su edad sería 120 años. Entonces Dios, dice la palabra, se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo sería, cierto? Subió la maldad a la presencia de Dios de tal manera que Dios se hastió. Dios se cansó, amén, de ver tanta violencia y de ver tanta maldad. Y dice la Biblia que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice entonces la Escritura que las decisiones del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal y el mal y el mal y el mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahí es donde dice en el capítulo 6 de Génesis que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Amén. Pero entre toda la humanidad, Dios vio a un hombre que dice la Biblia que era justo en sus generaciones. O sea, ese hombre tenía algo diferente. Tenía algo diferente. Marcó una diferencia. Creo que Dios, en todo el periodo bíblico y en toda la historia humana, Dios siempre ha mirado a ver si hay alguien diferente. Alguien que marque la diferencia. Que marque una pauta. Perdónenme, hermanas, pero yo recuerdo recién convertido, uno salía a la calle y era muy fácil identificar un evangélico, sobre todo una hermana. Usted salía a la calle, uy, eso es una hermanita, gloria al Señor. Y es más, usted se arriesga, Dios le bendiga, hermana, amén, ¿cierto? Porque eran muy fáciles de identificar. Pero hoy se ha perdido tanto ese celo, sino que no es que se haya perdido el celo solamente en las mujeres, sino en los hombres, no, eso es general, pero es más visible en las mujeres, lamentablemente, es más visible en las mujeres, y cuando de pronto toca unos temas acerca de todo esto, algunas mujeres se sienten incómodas, pero ¿por qué solamente las mujeres? Sino que en las mujeres es más visible, es más visible, ¿cierto? Las mujeres de hoy están afanadas es por mostrarle su cuerpo a la gente y que todo el mundo las mire y la vanidad y todo esto. Y la vanidad no es mala, pero cuando la vida gira en torno de la vanidad, ya todo es, ¿cierto? En el sentido de la vanidad, porque finalmente todos somos vanidosos. Si uno no fuera vanidoso, pues no se cepillaba los dientes, no se echaba un perfume, no se bañaban, no se peinaba, ¿cierto? Pero todos tenemos algo de vanidad, pero si la vida gira en torno de ello. Pero entonces Dios miró y vio a un hombre que marcaba la diferencia, dice, era justo en sus generaciones. Amén. Y Dios, hablando de él, dice, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. El libro de Proverbios dice que el temor a Jehová es apartarse del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. El apartarse del mal es entonces el temor de Dios. Quiere decir que en ese tiempo hubo un hombre que dijo, no quiero. Vení, hagamos esto y aquello. Porque uno puede pensar que hoy en día es más fácil pecar. Bueno, pecar siempre ha sido fácil. Bueno, hoy tenemos las redes sociales y el pecado está ahí a un clic, ¿cierto? Y el que quiera pecar, pues busca el medio de hacerlo y lo hace. ¿Será que en el alrededor de Noé, sus propios hermanos, porque es que el padre de Noé tuvo muchos hijos, pero entre todos ellos, solamente Noé se guardó? ¿Cómo sería el ambiente antes de él casarse, antes de él ser un adulto, allá con sus hermanos? Seguramente tenía hermanos mayores, qué sé yo. Pero había un ambiente de pecado, había un ambiente de maldad, un ambiente, ¿cierto?, de corrupción. Y su padre, hermano, le dolía eso porque venía una línea de hombres, ¿cierto? Venía una línea de hombres que venían guardándose para Dios, pero esos hombres tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero entre todos los hijos y todas las hijas que tuvieron, solamente un hombre
se guardaba para Dios. Amén, de toda esa familia. Entonces, Noé creció en medio del pecado y en medio de la maldad y tuvo el pecado ahí a la mano, ¿cierto? Como le dijo Dios a Caín, pues el pecado está ahí al lado tuyo, está a la distancia no de un paso, sino de una decisión. Porque es que el pecado, hermano, no nace cuando uno practica el pecado, sino cuando lo decide hacer. Cuando usted decide pecar, ahí es donde ya todo está dicho, todo está hecho, porque la vida humana está basada en las decisiones. Cualquier decisión que usted tome, hermano, eso marcará tu existencia e irá trazando tu destino. La Biblia no habla de un destino que está predeterminado. Cuando la Biblia habla de la predestinación, está hablando de algo colectivo, no está hablando de algo individual. No quiere decir que usted nació y usted estaba destinado para la salvación y que haga lo que haga, de todas maneras usted se va a salvar. Eso es un mal concepto, ¿cierto? Eso es un mal concepto. De hecho, yo siempre he escuchado un término en la iglesia y lo he escuchado en muchos predicadores y en muchos evangelistas y en mucha gente que quieren darle ánimo a otro, una expresión que le dice, hermano, no se preocupe que si el Señor lo tiene para ser salvo, llega. Y eso no es verdad. Esa expresión está mal dicha. Esa es una expresión que no es verdadera. Que si Dios lo tiene para ser salvo, llega. No, ojalá eso fuera así. Entonces no habría necesidad de predicar el evangelio porque la gente llegaría sola. No habría necesidad de la santidad y de guardarnos porque ya estamos, mejor dicho, destinados para la salvación. Entonces simplemente nos hacemos bautizar y ya de una. Salvos, siempre salvos. Esa es la doctrina de los que están por allá y que creciendo en gracia. Esa es esa doctrina que ellos pueden dedicarse a pecar y entonces pueden hacer lo que sea. ¿Sabe que los romanos tenían ese pensamiento? Y los romanos pensaban, hermano, que ellos podían hacer lo que fuera, pero que ya eran salvos. Y ellos le dijeron a Pablo, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque entre otras cosas, nosotros a veces no leemos bien la Biblia y predicamos no por lo que leímos, sino por lo que escuchamos de otra persona. ¿Cierto? Que no, que es que los que se perderán serán como las arenas del mar. Pues la Biblia no dice eso así textualmente, aunque sea una verdad. Entonces, la Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a mí toda la vida me enseñaron es que, hermano, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, que entre más pecadores sean las personas de un lugar, entonces más gracia tienen. Pero yo me inquieté por eso y comencé a leer la Biblia y la Biblia no dice donde abundó el pecado. O donde abunda el pecado, dices cuando abundó el pecado. Y el pecado abundó fue cuando vino la ley, porque la ley fue la que agravó el pecado. Porque uno no sabe que algo es mal hasta que le dicen que está mal. ¿Cierto? Sin embargo, el desconocimiento de la ley no nos exonera de ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que leer bien la palabra y tener un conocimiento claro de ella. Amén. Para poder saber discernir todo lo que queramos investigar en la misma palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces esa doctrina dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dijo, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y así como Cristo Jesús murió, es necesario que nosotros muramos. Y como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces yo soy creyente de que la salvación se puede perder. Y conozco muchos que una vez tuvieron la salvación en su mano y se perdieron, se apartaron y dejaron los caminos del Señor y murieron en su pecado y se perdieron. Creo que el infierno estará lleno de gente que conoció el evangelio. Cantidades, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y halló gracia, ¿por qué? ¿Cuál es la única forma en la que uno puede agradar a Dios?
con la fe. La carta a los Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la obediencia es una consecuencia de la fe. Si yo realmente creo en Dios, creo a su palabra, me someto a ella en obediencia. Pero primero es la fe antes que la obediencia. Uno no puede obedecer algo que no cree. Amén. Porque la Biblia dice, el que cree que Dios existe. Amén. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Entonces yo me acerco a Dios ¿cómo? Por fe. Me acerco a Dios por fe. Y la consecuencia de esa fe es que yo me hago obediente. Me hago obediente a la palabra. Amén. Me hago obediente a Dios, me hago obediente a mis pastores, me hago obediente a las autoridades. Eso es una cadena de autoridades en las que Dios nos manda que nosotros debemos obedecer. Noé entonces halló gracia a los ojos de Dios y Dios de todas maneras quería preservar al ser humano, pero quería darle al ser humano una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Por eso se llama el gobierno humano. ¿Por qué? Porque Dios quería devolverle al hombre lo que Adán había perdido. Y por eso cuando Noé salió del arca, que hizo el sacrificio, entonces dice la Biblia que Dios le dio autoridad sobre toda la creación y le dijo que se enseñoreara de todos los seres vivos que habían. Le dio esa potestad de gobernar nuevamente el mundo. Pero el ser humano nuevamente se degradó, perdió esa oportunidad. Dios le da oportunidades a los hombres, hermanos. Es que nosotros estamos aquí es porque Dios nos está dando una oportunidad. Es que nosotros éramos pecadores. O levante la mano quien nació aquí siendo santísimo. Nadie, todos nacimos, hermano, y nos criamos en culturas y en familias pecadoras. Así usted haya nacido en el evangelio, hermano, eso no lo convertía en cristiano. Tus hijos no son cristianos porque tú eras cristiano. Tú no eres cristiano porque tus papás eran cristianos. No, usted tiene que conocer a Dios. Sus hijos tienen que conocer a Dios. Mis hijas tuvieron que conocer a Dios y decidir seguirlo, pero que yo fuera pastor no las convertía a ellas ni en cristianas y mucho menos en pastorcitas. Ellas tenían que conocer a Dios y entregarle su vida, porque el evangelio no es una herencia. Bueno, es la herencia de Dios para el que cree en Él, pero no es una herencia que vaya genéticamente. No, ojalá fuera así. Es más, la mayoría de los miembros de nuestra familia rechazan el evangelio, ¿no? Lo rechazan a usted. Usted a veces no encaja en medio de ellos. Nosotros insistimos en estar con ellos, claro, porque es nuestra familia y los amamos. Y a veces llega gente y le dice a uno, ay, pastor, es que vea, es que la familia mía va a hacer una reunión y no sé qué, y yo puedo estar. No, pues un asunto suyo, usted el que tiene que saber en qué condiciones está ahí o no, porque si ahí empiezan a beber, a fumar, a hacer una cantidad de cosas, usted se queda ahí. Ay, pero es que yo no lo estoy haciendo, pero está ahí con ellos participando. Así no esté diciendo nada, así no esté fumando y no esté bebiendo, usted está ahí sentado viéndolos bailar y viéndolos. Salga corriendo de ahí, hombre. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice la Biblia. Usted queda ahí, no es que yo no estoy bailando, pero está ahí viendo bailar. No es que yo no estoy bebiendo, pero los está viendo beber, ahí está compartiendo con ellos. No, no te apresures a hacerle el mal, ni en cosa mala persistas, dice la palabra del Señor. Pero ahí fue donde Noé marcó la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que usted está marcando, mi hermano? Que a veces no marcamos la diferencia porque nos da miedo al rechazo. No, es que ¿qué van a decir? Qué pena, es que estoy como comprometido, es que no, mi familia me dice que vea que yo soy el diferente, que digan lo que sea. Mi Biblia sigue diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. El que amare padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera pues que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces decidas el niño quién es. Nuestra verdadera familia es la familia en Cristo. Cuando le diga a mi hermano, nuestra verdadera familia es la familia en Cristo, porque con ellos es con los que vamos a compartir la eternidad.
Pero mi familia inconversa, si no se arrepienten, yo no voy a compartir con ellos ninguna eternidad. Yo voy a estar en un lugar muy diferente a donde ellos están. Duró el diluvio 1 año y 10 días. Y Dios le dijo a Noé entonces que construyera, que fabricara un arca, le hiciera con madera de gofer y que la pintara con brea por dentro y por fuera. Y que hiciera dentro de ella algunos cubículos, algunas habitaciones, amén, donde estaría su familia y también donde estarían los animales y donde tendría que almacenar una cantidad de alimento, así dice la Biblia, que la llenarás con alimento, pero ese alimento tuvo el Señor que estarlo multiplicando y multiplicando y multiplicando, porque imagínense, en ese tiempo no había neveras, ¿cierto? Todo eso se daña. Él ordeñaba una cabrita y ¿qué pasaba con la leche? Eso a los 2 días ya asustaba al ambiente, eso se vinagra, ¿cierto? Y así sucesivamente, y los alimentos verdes, todo eso se daña, pero Dios milagrosamente. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo he escuchado mucho ese testimonio, que usted está atendiendo mucha gente y usted está haciendo fuerza, esto no va a alcanzar, esto no va a alcanzar, y alcanzó para todo el mundo. ¿Qué pasó? El Señor lo multiplicó, ¿cierto? Usted sacando de la olla y eso no se acaba, y eso, la multiplicación de los panes y de los peces, hermano, eso no pasó solamente allá en el monte donde el Señor estaba predicándole a toda esa multitud. El Señor ha hecho eso muchas veces. En la casa de la viuda, hermano, no faltó ni el aceite ni la harina, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. 1 año esa gente, hermano, metidos, confinados en ese barco. Y no faltó el alimento ahí. El Señor lo preservó y multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba. 1 año, hermano, y 10 días estuvieron ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que Dios abrió, amén, que Dios abrió las fuentes del gran abismo. A mí me ha llamado la atención esa palabra, las fuentes del gran abismo. Uno cree que las aguas subieron fue por el aguacero, y no fue por eso. El gran abismo, hermano, se cree que es un hoyo que hay en el polo norte y sale al polo sur así. Usted va al polo norte y ¿qué encuentra? Solo hielo. Va al polo sur, ¿cierto? No encuentra sino hielo, ¿cierto? De hecho, la marea está subiendo. ¿Por qué? Porque el calentamiento global está haciendo que todo ese hielo se derrita. Pues, hermano, lo que la Biblia nos da a entender es que todo ese hielo se derritió, claro, y el nivel del agua subió. Y empezó a llover, y empezó a llover, y empezó a llover. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hasta que el monte más alto del mundo fue cubierto y murió. Eso del abismo lo vamos a mirar después, por ahí en otra enseñanza, que yo siempre he sido curioso con ese tipo de temas. Entonces, todo ese hielo, hermano, de los polos, y me imagino que de los nevados y todos esos lugares altos que están llenos de todo eso, se derritió y toda esa agua comenzó a subir y a subir. Toda el agua que existía en estado sólido y gaseoso se convirtió y pasó a un estado líquido. Y entonces las fuentes de las aguas subieron y toda criatura sobre la faz de la tierra, incluyendo el hombre, murieron, perecieron allí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice que 7 meses desde que Noé entró en el arca hasta que reposó en el monte Ararat, y 5 meses más, amén, hasta que Noé recibiera instrucciones de parte de Dios. Son 10 meses, 1 año y 10 días. Estuvieron todo ese tiempo allá y ahora salen después de 10 meses, porque Noé primero envió un cuervo, ¿cierto? Y seguramente había por ahí todavía mucha carroña flotando en el agua, que sabemos, pero el cuervo no volvió. Pero la palomita Noé la enviaba y ella no tenía dónde asentarse, entonces regresaba. Finalmente regresó con una ramita de olivo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Se han hecho muchas conjeturas acerca de la ramita de olivo, lo que representa, lo que significa, pero ahora pues no es el caso y lo han comparado entonces con el monte de los olivos, donde el Señor está orando antes de ser crucificado, en fin. Pero finalmente Noé suelta la palomita y ya la palomita no volvió y Noé entendió que ya la tierra estaba seca. Abrió la ventana y miró, hermano, y salió afuera y ya las aguas habían... ¿Se imagina un año, hermanos? Caiga agua y caiga. Y esa barca muévase. Un año ahí metidos, hermano, y no había ni ventanas para mirar, no había nada para saber ¿y cómo va esto? ¿Por dónde asomarse? Ni una endijita, porque eso la pintaron con brea. No había ni un lugarcito así como para mirar, porque por ahí hubiera entrado el agua, ¿cierto? Parar el agua es muy duro. Entonces, un año ahí metidos, ¿cómo sería el gozo y la alegría cuando por fin pudieron salir? Y dice la Biblia que cuando salieron de allá del arca, gloria al nombre de Jesús, entonces salió tan feliz Noé que ofreció no un sacrificio, dice la Biblia, muchos sacrificios de todos los animales limpios que llevaba en el arca. Amén. Dios siempre ha hecho una separación entre los animales que él declaró que eran inmundos y los animales que él declaró que eran limpios. Eso lo puede aprender usted en el libro de Levítico, que habla de los animales limpios y de los animales inmundos y por qué Dios los consideraba de esa manera. Amén. Y Dios le ordenó a Noé que no bebiera la sangre de los animales, sino que la dejara correr, porque la sangre es la vida, amén, de los seres vivos, y que tenía que correr, no la podía beber. No que no la podía hacer una transferencia, no, lo que no podía era beberla. Y Noé entonces ofreció ese sacrificio y dice la Biblia que Dios se agradó de tal manera que hizo un pacto con Noé. Amén. Le dijo que no volvería a destruir el mundo con agua. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y ahí fue donde le dio nuevamente autoridad sobre toda la creación. Vuelvo y digo, por eso se llama la dispensación del gobierno humano. Y entonces Dios le da toda esa autoridad a Noé y pone una señal, la señal del arco iris. Amén. Que entre otras cosas eso no significa la diversidad de géneros. No sé por qué se apropiaron del arco iris para eso. No tiene absolutamente nada que ver. Es un símbolo totalmente cristiano cuando la mayoría de esas personas están en contra de todo lo que sea el Evangelio y Dios, pero se apropiaron del arco iris como señal de... No, el arco iris es un pacto, hermano, es la señal del pacto que Dios hizo con Noé para no volver a destruir al mundo con agua. Comienzan entonces a multiplicarse, hermano, los seres humanos nuevamente, y viene otra vez la maldad. Y de los 3 hijos de Noé, porque yo sí no leo que diga la Biblia que Noé haya tenido más hijos y más hijas de los lomos de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces comenzaron a salir todas las naciones, todos los pueblos, no sé cuántos años se demorarían para empezar a multiplicarse en todas esas naciones. Y comienzan a surgir hombres, comienzan a levantarse hombres que la Biblia dice que eran hombres de renombre. Por ejemplo, ahí entre los descendientes de Noé, la Biblia comienza a hablar de un hombre llamado Nimrod. Amén. Nimrod dice que era cazador y que era un hombre de renombre. Y según los indicios que nos da la palabra de Dios, Nimrod es el fundador del imperio babilónico. Amén. Que en ese entonces no se llamaba Babilonia, sino Babel. Amén. Ya después le fueron, no sé a qué causa de que se cambió el nombre de Babel por Babilonia. Pero él es el fundador, hermano, de la ciudad de Babilonia y del imperio babilónico, que fue uno de los primeros imperios que comenzó a levantarse. Y le recomiendo un libro para que usted se lo lea. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. No sé si de pronto usted lo ha escuchado o lo ha visto o ya lo leyó.
Ese libro trata acerca de toda la historia de las religiones de Babilonia, como dice el libro de Apocalipsis, la gran ramera, que es la madre de todas las religiones. Y ahí habla, hermano, de cómo el cristianismo comenzó a mezclarse entonces con la religión de Babilonia, con la religión de los griegos, con la religión de los romanos, y nace y surge una nueva religión llamada la Iglesia Católica, ¿cierto? En el año 300, por allá, cuando Constantino entonces, que ni siquiera era cristiano, estableció una nueva religión y mandó a todos los cristianos a que salieran de allá de las catacumbas. No persigan más a los cristianos. Todos los emperadores romanos perseguían a los cristianos para matarlos. Pero este hombre entonces dice, no los persigamos más. Esa gente tiene pura mano de obra, porque el imperio romano había decaído políticamente, había decaído económicamente, había decaído militarmente. El imperio romano iba en picada, hermano. Y entonces ese hombre se ideó una forma de fortalecer nuevamente el imperio romano, y la mejor manera de fortalecer el imperio romano era con la fe, manipulando a la humanidad a través de su fe, a través de lo que ellos creían. Entonces mezclaron el cristianismo, porque sacaron a todos esos cristianos de las catacumbas, los pusieron en puestos públicos, les dieron casas, les dieron plata, les dieron una cantidad de cosas. Vengan, que no los vamos a perseguir más, ustedes son amigos de nosotros. Y entonces comenzaron a mezclar todo lo del cristianismo, comenzaron a mezclarlo con la religión de Babilonia, con la religión griega, con todo lo que pensaban los romanos, aún muchas cosas de los paganos, las mezclaron, y surgieron todas esas doctrinas que existen hoy acerca del catolicismo. Y surgió entonces la religión católica, pero el nacimiento de todo eso se dio a través de Nimrod. Imagine que Nimrod tenía una mujer, y Nimrod murió y su mujer quedó en embarazo, y ella tuvo un niño. Esa mujer se llamaba Semiramis y tuvo un niño llamado Tamuz. Y entonces a ella la idolatraban el niño. ¿Por qué? Porque creían que era la encarnación de Nimrod, y los idolatraban y la representaban a ella con los senos descubiertos, amamantando a su niño. Y entonces hoy en día la gente sigue venerando de alguna manera esa imagen, solamente que le cambiaron el nombre, ¿cierto? Le cambiaron el nombre. Comienza a multiplicarse la maldad y se establece entonces ese reino babilónico. Y dice la Biblia que los hombres eran tan arrogantes y tan altivos que despreciaron y desconocieron a Dios y desconocieron la autoridad de Dios. Y ellos querían ser tan grandes, y ellos dijeron, bueno, hay una forma que podemos ser muy grandes. Dijeron, vamos a construir una ciudad, y en medio de la ciudad vamos a construir una torre. Una torre, dice la Biblia, que el propósito de ellos era una torre que llegara al cielo, ¿cierto? Una torre que llegara al cielo. Y empezaron a hacerla. Empezaron a construir esa torre, hermano, empezaron a construirla. Pero Dios se desagradó de eso. Y entonces dice la Biblia, dijo el Señor, bueno, ahora descendamos y confundamos sus lenguas. Amén. Porque ellos quieren alcanzar un propósito, y ese propósito no puede ser. ¿Quién sabe qué tan alta querían hacer esa torre, y cómo sería la tecnología que tenían para hacerla? Es que uno mira, hermano, en la antigüedad, la tecnología con la que hicieron las cosas, las maravillas del mundo antiguo son una cosa increíble. Yo me pongo a mirar, hermano, las torres, las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto. ¿Con qué tecnología hicieron eso, hermano? Es que una piedra de esas pesaba 10, 20 toneladas, una sola. ¿Cómo hicieron? ¿Con qué subieron esas piedras por eso tan alto? ¿Cierto?
y cómo las fueron armando, cómo fueron armando toda esa estructura, y dentro de las pirámides, hermano, que hay senderos, hay cuartos, hay, hermano, unas cosas increíbles, unas tumbas, todo lo que hicieron allá, y cuántos años han pasado, y eso está ahí. Y eso está ahí, ¿cierto? Y eso está ahí, terremotos, guerras, ha sucedido de todo, hermano, y eso está ahí, eso no se derriba, eso no se cae, ¿cierto? Eso no se cae, eso está ahí hecho, con la tecnología que hicieron eso. Entonces, en la antigüedad construían cosas, hermano, y uno puede decir que esa gente era cavernícolas, eso tenían una tecnología increíble para hacer las construcciones y los edificios que hicieron. Pues la ciudad de Babel la iniciaron así, y estaban haciendo una torre. Yo me imagino que eso tenía que ser una cosa altísima, quizás hasta más alta que cualquier edificio que exista hoy, ¿sí o no? Pero dice la Biblia, hermano, que Dios descendió, y por lo contrario de lo que la gente cree, uno mira películas y uno escucha a mucha gente por ahí que Dios destruyó esa torre, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Dios confundió las lenguas de ellos, ¿cierto? Ahí los idiomas, hermano, puso a unos a hablar ahí en arameo, no sé cuántos idiomas en esa época existirían. Entonces, confundió las lenguas de ellos, y lo que sucedió fue que ellos desistieron, dice la Biblia, desistieron de seguir construyendo la ciudad y de seguir construyendo la torre. No que Dios envió fuego y la destruyó, porque eso no lo dice la Biblia. No sé si usted de pronto lo ha leído, si lo ha leído, me gustaría que me lo mostrara. Pero yo leo ahí en el libro de Génesis que dice la Biblia que lo que Dios hizo fue confundir sus lenguas, y que ellos desistieron, amén, ellos desistieron de seguir construyendo esa ciudad. Esta dispensación del gobierno humano, hermano, entonces comprende varios sucesos. Primero, una promesa de bendición que Dios le hace a Noé, y la autoridad que Dios le da a Noé nuevamente sobre el mundo. El pacto que Dios hace con Noé y la señal del arco iris, amén, como que valga la redundancia, como señal de que Dios no volverá a destruir el mundo con agua. Cómo las generaciones de la familia de Noé, los hijos de Noé, comienzan entonces a multiplicarse, y cómo Noé maldice a su hijo menor porque lo vio desnudo. Dice la Biblia que pasó el tiempo, y entonces Noé plantó una vid y hizo vino, se embriagó, y no sé por qué la borrachera le dio por quitarse la ropa. Es que los borrachos son locos, hermano. Si es que una cosa es que se hubiera emborrachado, ¿y por qué tenía que quitar la ropa? Él estaba en su tienda y estaba desnudo. Dice la Biblia que entró Cam y lo vio desnudo, y fue y le dijo a sus hermanos. Y entre ellos vinieron, trajeron la ropa de su papá y entraron de espaldas porque no podían ver a su padre desnudo. Hay personas que se bañan desnudos con sus hijos. Yo he escuchado eso muchas veces. Eso no está bien, ni para el niño, ni para usted, ni para nadie. Eso ni siquiera delante de Dios, eso está bien. Y entonces dice la Biblia que Noé maldijo a Cam y a toda su descendencia para que fueran sirvientes de sus hermanos, ¿cierto? Sirvientes de sus hermanos. Hay un argumento, no sé si eso será teológico, histórico, no sé de dónde saldría ese pensamiento, pero yo he escuchado eso y se lo he escuchado a personas intelectuales, que de alguna manera los africanos son descendientes de la familia de Cam, hijo de Noé, y que por eso era tan fácil esclavizarlos, porque ellos tenían un espíritu y una actitud sumisa al servicio. Entonces fueron esclavizados, y a causa de esa maldición que Noé le hace a su hijo Cam, entonces vino esa actitud en ese pueblo. No sé qué tan cierto sea eso, pero ahí se lo dejo para que usted investigue. Amén. Para que usted estudie. Entonces vienen las profecías de Noé acerca de sus hijos.
la repoblación de la tierra, la construcción de la ciudad de Babel y de su torre, y también la confusión de las lenguas. Y la confusión de las lenguas sirvió para que la humanidad, ¿qué? Para que los hombres que estaban concentrados en un solo lugar se dispersaran por todo el mundo. Y entonces, ¿cómo se dispersaron? Pues ellos comenzaron a buscarse a los que entendían, porque como Dios confundió sus lenguas, entonces de repente ya una persona no le entendía a la mamá que le estaba diciendo, no se entendía con su hermano, con su vecino, con su padre. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está hablando así? Entonces comenzaron a buscarse entre las personas que se entendían, y se formaron grupos y se dispersaron por todo el mundo. Entonces toda dispensación inicia con una bendición, la bendición que Dios le da a Noé en este caso, amén, la promesa, pero termina con una maldición, y es con la confusión de lenguas y la dispersión del mundo por todo, del hombre por todo el mundo, amén. Y termina entonces con esa maldición en el lugar de Babel, que es donde nacen todas las religiones. Tiene un periodo de 428 años y se cree que termina más o menos en el año 1921. Qué bueno que usted, hermano, se proponga leerse bien el libro de Génesis. El libro de Génesis es increíble, hermano. El libro de Génesis tiene unas cosas maravillosas, impactantes, que usted aprende mucho. Y si usted aprende a discernir y a diferenciar estas dispensaciones, se va a enriquecer cada día más y más con la palabra de Dios, y ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Amén. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.